Queridos amigos y amigas, les saluda una vez más José Santos desde Guardianes de la Creación, programa de la Red Cristiana por la Paz, Recompas. Hoy, como de costumbre, junto a nuestro querido amigo y hermano Eric Soya, le damos la bienvenida a este episodio especial. Hoy vamos a hablar de un territorio donde el agua, la industria, el campo y la vida comunitaria se encuentran en tensión. Nos referimos a la cuenca Río Libre Oriental. Una región que no solo es importante por sus recursos hídricos y productivos, sino también por los conflictos socioambientales que han surgido en las últimas décadas. Hablaremos de la contaminación, la crisis hídrica, derechos humanos, desarrollo económico y defensa del territorio. Para acompañarnos en esta conversación está con nosotros Ana Paula García, miembro de Recompás y estudiante de maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quien ha investigado esta problemática desde la sustentabilidad, las políticas públicas y la producción social de la naturaleza, y es autora del ensayo De la contaminación ambiental al problema público de vigilancia institucional en la cuenca Río Libre Oriental, al que hemos usado como referencia para este programa. Bienvenida, Ana Paula. Muchas gracias por la invitación, Eric y José. Me da mucho gusto de compartir este tema, porque hablar de la cuenca, pues es hablar de un territorio vivo, disputado y profundamente importante para muchas comunidades, familias, y bueno, también comentar que pues ahí habitan muchos animales y flora, ¿no? Entonces, también por eso es importante. Claro, Ana Paula, antes de entrar en el problema, empecemos también por ubicar a quienes nos escuchan, contándoles un poco qué es la cuenca Río Libres Oriental y por qué es importante. Claro que sí, Eric. Mira, la cuenca es una región que integra municipios de 3 estados, que en México le conocemos como Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Es decir, es un cuerpo de agua bastante largo que pues abarca ya sea 3 zonas, como las conocen en Guatemala, ¿no? O 3 municipios, como lo conocemos en México, o 3 espacios muy grandes, ¿no? Entonces ese cuerpo de agua cruza como todas estos pues comunidades y territorio. Eh, pues también es una población urbana, semiurbana y campesina, y donde además existe presencia industrial, desde la automotriz hasta la química, la cosmética, la agroindustrial y la porcícola. O sea, no estamos hablando solo de un espacio natural, sino de un territorio donde conviven muchas formas de vida y muchas formas de producción. Exactamente, y eso es clave de tenerlo en cuenta desde este inicio del programa, ¿no? Es un cuerpo de agua donde conviven muchas formas de vida, pero también formas de producción que van modificando las dinámicas locales y comunitarias, ¿no? Además es una cuenca endorreica, es decir, no tiene salida al mar. Entonces, toda la contaminación de la industria se queda en ese lugar, ¿no? Y depende de gran medida, pues, de las lluvias para recargarse. Eso hace que el uso intensivo del agua y la contaminación, pues, tengan efectos acumulativos. Entonces, pues entendemos desde el inicio que tenemos una condición ambiental muy específica, porque si la cuenca no tiene salida al mar, lo que entra se contamina y pues de ahí no se va fácilmente. Exactamente. Y además, no se va ahí, pero también entra al subsuelo, ¿no? A las aguas subterráneas. Entonces es una contaminación integral, por así decirlo. En la infografía aparece una pregunta muy importante. Dice, ¿qué la distingue de otras cuencas? ¿Qué respondería? ¿Qué nos puede informar? Pues mira, la distinguen varias cosas. Lo primero, su conducción endorreica es, como ya lo mencioné y lo retomó Eric, no es endorreica, no tiene salida al mar.
Segunda, su dependencia de la lluvia, ¿no? Si no llueve, pues no hay agua. Tercero, la concentración de múltiples dinámicas productivas como la porcícola, la agroindustrial, la automotriz, la química y la energética. Y el cuarto, el control estratégico del agua. Entonces, si vemos cada una de las industrias presentes, tienen una lógica, obviamente, de producción, pero también una gestión de lo que es su remanente, ¿no? Y que eso, pues, también se queda en la cuenca. Cuando mencionas control estratégico del agua, ¿a qué nos referimos? Antes de la llegada de la industria, el acceso al agua y el uso del agua estaba destinado a la dinámica local, ¿no? Que es, pues, la agricultura. Cuando llega las industrias, ahora sí que todo se dispone para que las industrias tengan, pues, el abasto necesario para cada una de las prácticas y dinámicas productivas que realizan, pero que si las vemos una a una, cada una de esas industrias ocupan un ocupan muchísima agua para su, pues, para su industria, ¿no? Entonces, si las sumamos, el agua se vuelve, pues, el tesoro, ¿no? El tesoro para vivir por parte de las localidades y el tesoro de las industrias para poder generar, pues, estas ganancias y estas dinámicas, pues, industriales, ¿no? Y también me gustaría comentar que en la región hay una tensión fuerte porque la población enfrenta una veda histórica para perforar pozos, que sería para autoconsumo, mientras que distintas empresas cuentan con concesiones de agua que no es de un año, sino que pueden durar hasta 50 años cada concesión. Ana Paula, eso suena a una desigualdad muy concreta. Unas personas tienen límites para acceder al agua, mientras ciertos actores económicos sí pueden obtenerla para producir y sin límites. Sí, y esa desigualdad es uno de los elementos que convierte al problema ambiental en un problema público. No es solo contaminación o escasez, es una relación de poder sobre quién puede usar el agua, para qué y bajo qué reglas, que esa es como eh, la pregunta, ¿no? De las comunidades. ¿Quién decide qué? Sí, y bueno, también además de eso, pues la cuenca concentra industrias de alto impacto. Sí, así es. En el ensayo que tomamos como referencia, se menciona que para 2010 había más de 25 empresas en la cuenca, incluyendo sectores automotriz, químico, cosmético, agroindustrial, minero y energético. Esa presencia se ha profundizado, ¿no? Ha profundizado la presión sobre los recursos hídricos y los procesos de contaminación ambiental y además que hay una tendencia de que lleguen otras industrias a la cuenca por el recurso de agua y también como por las facilidades que hay, pues para que lleguen. Vamos a una idea central de tu trabajo. ¿Cómo pasa esta situación de ser un problema social a convertirse también en un problema público? Sí, un problema social aparece cuando hay afectaciones colectivas, ¿no? Que eso lo vivimos en todo el mundo y en específico en América Latina. Cuando muchas personas viven una situación que deteriora su calidad de vida. En este caso hablamos de contaminación, crisis hídrica, desigualdad en el acceso del agua y tensiones entre comunidades, empresas e instituciones, ¿no? Entonces ahí se genera pues un problema social transversalizado con relaciones de poder. Pero no todo problema social se vuelve problema público, ¿cierto? Exactamente, para convertirse en problema público necesita visibilidad, disputa, presión social y algún grado de reconocimiento institucional. En el caso de la cuenca, la problemática adquirió más visibilidad alrededor del 2019 por tres elementos. Uno, un contexto político más receptivo a denuncias socioambientales. Dos, un pues una actividad de presión que se llamó el Toxitour, con observadores nacionales e internacionales y las investigaciones impulsadas por programas nacionales estratégicos que identificaron zonas de emergencia ambiental, pero que también le pusieron el componente sanitario, ¿no? Que tiene que ver con las afectaciones a la salud de la población y bueno, pues también a la flora y fauna que se vive ahí. Entendemos entonces que la contaminación de alguna manera pues ya existía, pero en ese momento empezó a entrar más claramente en la agenda pública. Sí,
Justo las comunidades y la población ha ubicado que la disputa por el agua siempre ha existido, ¿no? Como desde los años 50, 60. Pasaron muchísimos años y después llegamos al 2021, la cuenca fue reconocida como zona de emergencia ambiental y sanitaria. El problema es que aunque fue reconocida, no quedó incorporada entre las regiones prioritarias de atención gubernamental. Y ahí es que aparece una contradicción bien fuerte, porque el Estado reconoce que hay un problema, pero no necesariamente actúa con la prioridad que se esperaría. Sí, exactamente. Eso es como el problema público no tiene una salida óptima, ¿no? Por eso se habla, un autor que se llama Manuel Canto, habla de soluciones subóptimas, ¿no? Es decir, se reconoce la problemática, pero la intervención pública se concentra en otros territorios, dejando parte de la población afectada sin atención suficiente. Es decir, aunque el gobierno pueda atender el problema público hace pues un análisis, ¿no? Y entonces después se toman decisiones y en esas decisiones hay poblaciones que tal vez no estarían de todo, pues de todo contentas con la decisión, ¿no? Sin embargo, pues es cuestiones políticas, sociales y de negociación, las cuales pues dejó fuera a la cuenca como zona de emergencias ambiental y sanitaria. Entonces, Ana Paula, si tuviéramos que formular el problema público de manera muy clara, ¿cómo lo haríamos? Pues mira, yo propongo que el problema público en estos momentos puede describirse como la limitada capacidad de vigilancia, regulación y control de las actividades empresariales por parte de las instituciones gubernamentales, lo cual contribuye a la persistencia de procesos de contaminación ambiental y crisis hídrica en la cuenca Río Libres Oriental. Esto quiere decir que, aunque es reconocida la cuenca, como queda fuera de la atención, entonces, se queda sin operación la vigilancia, el monitoreo, que las población es lo que piden, entre otras cosas, decir: "Oigan, pasa algo tan grande en la cuenca que nadie lo vigila, nadie lo monitorea, y entonces, ¿cómo le hacemos para seguir viviendo en esta región?". Exactamente, eso cambia un poco de enfoque, porque no es solo decir las empresas contaminan, sino preguntar quién vigila, quién regula, qué instituciones están presentes, qué sanciones existen y qué información pública hay. Y se me ocurre incluir o preguntar los diferentes niveles gubernamentales que tienen que ver con este problema, si solamente los municipales, los estatales o los federales. Sí, exactamente. De hecho, en la investigación se realizaron solicitudes de información a instituciones como Conagua, que es la Secretaría pues, del Agua, y la Semarnat, que es la Secretaría de Recursos Ambientales, para identificar mecanismos de vigilancia, sanción y coordinación institucional. Hasta ahorita, las respuestas no permitieron identificar con claridad mecanismos pertinentes de monitoreo, estructuras de supervisión o información sistemática sobre sanciones y multas. Yo todavía estoy generando como otra capa de solicitudes a una plataforma que tenemos a nivel nacional, por si estoy preguntando desde otra narrativa, ¿no? O a otras secretarías, como para no hacer una afirmación de no existe nada, sino más bien como ir un poco escarbando qué hay y quién lo hace. Y bueno, esas respuestas o no respuestas, pues aumentan la desconfianza. Sí, es claro, porque la población lo que pide es una atención integral al problema, ¿no? Esto no significa que el gobierno no haga ninguna acción, pero sí muestra dificultades para conocer cómo se vigila y cómo controla una problemática reconocida oficialmente por ellos, ¿no? Que son gobierno. En pocas palabras, si una cuenca está declarada en emergencia ambiental y sanitaria, debería haber información clara sobre qué se está haciendo, cómo lo están atendiendo y a quién le toca atenderlo. Exactamente, porque la población dice,
pues si ya me identificaste como zona de emergencia ambiental, si hay varias notas que documentan la contaminación y las afectaciones de salud, pues, ¿qué estás haciendo? Y que creo que es una pregunta muy básica que a todo el mundo se nos puede pasar en la mente, ¿no? Si me afectas en algo, ¿qué estás haciendo para atenderlo o para resolverlo en todo caso? Entremos entonces a una atención clave, derechos humanos y desarrollo económico. ¿Cómo se expresa, Ana Paula, esa tensión en la cuenca? Pues por un lado tenemos marcos de derecho, ¿no? El derecho humano al agua, reconocida por la ONU, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y también el Acuerdo de Escazú, que enfatiza la participación ciudadana en asuntos ambientales, y yo le sumaría en asuntos ambientales y en la gestión de su hábitat. También esto, pues, trae atracción de inversiones. Sí, la cuenca ahora sí que es muy atractiva a estas inversiones, y además la postura del gobierno, pues, de Puebla ha hecho muy patente, ¿no?, que va a buscarlas. Y de hecho, recién cuando él entró al gobierno, hace como 2 años, eh, alguna de sus primeras actividades fue ir a Europa a buscar a estas empresas automotrices y decirles: "Miren, pues tenemos las condiciones para inversión", ¿no? Y justo en esta región hay un interés económico fuerte, especialmente por sectores como la automotriz, en la comunidad de San José, Chiapa, por ejemplo, ¿no? Forma parte de la cuenca y tiene importancia estratégica por un complejo automotriz. El documento también menciona políticas de impulso al desarrollo regional y atracción de inversiones extranjeras desde tratados internacionales, ¿no? El conflicto en realidad no es simplemente industria sí o industria no, sino bajo qué condiciones opera esa industria. Porque sabemos que la gente necesita empleo, pero si ese empleo va a causar un daño tan terrible, pues entonces hay que pesar la conveniencia de esa inversión. Sí, exactamente. El problema es cuando el desarrollo económico avanza sin mecanismos suficientes de vigilancia ambiental, participación ciudadana y garantías de derechos, es un desarrollo para unos cuantos, ¿no? Es un desarrollo pensado desde el interés económico, y entonces la población se pregunta, pues si es un desarrollo que tú nos estás diciendo que nos va a ayudar a todos y todas, no lo estamos viendo claramente. Sí, porque se puede hablar de empleos, de inversión, de tecnología, pero también, y quizás mucho más importante, es hablar de defender el agua, la salud y detener la contaminación y también promover la vida comunitaria. Así es, esa es la atención central, y las comunidades, bueno, la población que vive en esas comunidades mencionan: "Queremos diseñar cómo es un desarrollo con nosotros y nosotras, no solamente con un interés económico de por medio". En la infografía aparece también una parte muy interesante, la escala cultural. Ahí se comparan dos formas de relacionarse con la naturaleza, la cultura campesina y la cultura empresarial industrial. Sí, exactamente, y creo que en lo cultural podemos entender esta tensión, ¿no? La cultura campesina entiende la tierra como base de vida y alimentación. La producción está vinculada a ciclos naturales, comunitarios y a prácticas de reciprocidad. En el ensayo se menciona, por ejemplo, la mano vuelta, que es una práctica comunitaria de trabajo recíproco en las labores agrícolas, ¿no? Como las ferias patronales, o en esa región se hacen las megaposadas, ¿no? Donde en diciembre se celebra pues la llegada de la Navidad con eventos muy grandes, celebrativos, ¿no? Entonces eso también pues tiene un sentido de vida bastante profundo, que tal vez no se entienda en términos económicos. Sí, sí, esa es la visión comunitaria, cultural. En cambio, la lógica empresarial e industrial ve la naturaleza de otra manera, la ve como un recurso que hay que explotar, sin ningún tipo de consideración, nada más que para el lucro. Sí, totalmente de acuerdo. Desde esa lógica, la naturaleza aparece más como recurso productivo,
pierde el sentido de vida, ¿no? Que el sentido profundo vinculado a una comunidad. Y el agua se vuelve insumo estratégico y se usan tecnologías para estabilizar o asegurar la producción. Aquí entonces, Ana Paula, entra el concepto de Neil Smith, de la producción de la naturaleza. De acuerdo, desde esa perspectiva, la naturaleza no es algo simplemente dado o intocado, se produce social históricamente. En la cuenca, esa producción de la naturaleza se observa en el uso del agua, las transformaciones del suelo, la instalación de industrias, el uso de la tecnología climática y las decisiones políticas que determinan quién puede transformar el territorio y quién no, ¿no? Trayendo en sí el ejemplo de las concesiones del agua para las empresas y la veda de la perforación de pozos para la población. Entonces el conflicto también es cultural, no solo es económico o ambiental. El conflicto es integral entre Exactamente. todos los sectores de comunitario, industrial, políticos, gubernamentales, están todos involucrados en ese problema, pero no se le convierte en una situación pública. Exactamente, sí, hay distintas formas de valorar la tierra, el agua y el territorio, y cuando estas formas chocan, aparecen tensiones. Además, me gustaría comentar que varios autores, ¿no?, de América Latina mencionan que lo cultural es parte de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? No solamente es lo económico, sino también el sentido de vida y el sentido de relacionarse con los otros, con la otredad, ¿no? Con los otros, las otras, los animales, las flores, que estas comunidades pues tienen arraigadas desde muchísimos años y también pues siglos. Pasemos a la escala territorial. En la infografía se pregunta cómo se organiza y se controla el espacio dentro de la cuenca. Sí, la organización del territorio expresa relaciones de poder. Por un lado, están los actores institucionales y económicos, concesiones de agua, regulación estatal, expansión industrial y agroindustrial, tecnología para asegurar producción. Y por el otro lado, están los actores locales, ¿no? Con la producción campesina, limitaciones para acceder al agua, estrategia de permanencias y organización comunitaria. Allí aparece una frase muy potente, y es que el territorio expresa la forma en que las relaciones de poder organizan el uso del espacio y generan respuestas sociales también. Sí, exactamente. O sea, uno pensaría que las empresas, el gobierno, tienen la última palabra, por así decirlo, y para reducir, ¿no?, el asunto, porque sabemos que es complejo. Sin embargo, las comunidades, pues, no son pasivas, ¿no? No están esperando que decidan en nombre de ellos ni de ellas. Entonces, generan, frente a esto, la reorganización ambiental y productiva, y surgen movilizaciones, denuncias y formas de resistencia. Yo recuerdo, tal vez hace 2 años atrás, que hubo en medio de una manifestación un acto de violencia policíaca, tal vez, donde murieron 2 hermanos. Eso es algo triste, ¿verdad? Esa parte que tú mencionas de la organización ambiental y productiva que desarrolla movilizaciones, denuncias y la forma de resistencia, como que no vamos a esperar a que nos lo den ellos, que no vamos a esperar que baje de la alcaldía o del Capitolio estatal. Esta parte podría ayudar mucho a quienes escuchan a entender que el territorio no es solo un mapa. Sí, el territorio es vida cotidiana, relación con el agua, ¿no? Relación con la tierra a través del trabajo, la memoria de nuestras abuelas y abuelos, la identidad que nosotras se construye en el territorio cotidianamente, también el conflicto y la organización. Y sí, lo que comentas fue el asesinato y la muerte de los hermanos Cortina en el marco de una manifestación afuera de las instalaciones de la empresa Granjas Carol, que es una pues, industria bastante grande de producción de carne porcícola, en la cual es una empresa que se le ha identificado como
una de las que ha aportado más a la contaminación ambiental y sanitaria, ¿no? Por sus prácticas que ha tenido. Entonces había esta manifestación, llegó una fuerza que se llamaba la Fuerza Civil, que ya desapareció por ese hecho, en el cual pues todo se salió de control y estos dos compañeros pues perdieron la vida, ¿no? Dejando pues no solamente la lucha, sino pues a sus familias, a sus hijos, pues sin cobijo. También en la segunda página de la infografía se resume muy bien la parte de la sustentabilidad. ¿Cuáles serían las principales presiones socioambientales? Pues mira, se identifican varias. Ubicamos la disminución de disponibilidad hídrica. Ya dijimos, la cuenca se recarga por agua, ¿no? Si hay mucha contaminación y también hay un uso de tecnología que cambia el ciclo hídrico y de siembra, pues no hay mucha posibilidad de recarga. Una intensificación productiva de transformación del suelo y ecosistema y acumulación de contaminación por tratarse de una cuenca endorreica, ¿no? Que es, se queda ahí todo que es lo que hay. Pero aparte de eso, Ana Paula, también hay prácticas de sostenimiento, ¿cierto? Sí, en esta, bueno, recordando lo que dijimos que las comunidades y la población no es pasiva, esto genera pues una gran esperanza, ¿no? Ya que hay la producción campesina vinculados a ciclos naturales, las estrategias locales de adaptación, la organización comunitaria y la defensa social del agua y del territorio. Y los retos serían entonces reducir las desigualdades en el acceso a los recursos, mantener la biodiversidad y sistemas productivos locales y construir formas de gestión territorial que sean más sustentables. Exacto, que todo esto tenga la participación de la población. La sustentabilidad de la cuenca se construye en esa tensión, ¿no? Entre presiones productivas, prácticas sociales de cuidado y retos futuros del territorio. Y llegamos a una parte importante, porque como dijimos ahorita, de nada vale que se sabe que hay un problema si no se actúa. Ana Paula, ¿qué se puede hacer? Porque el diagnóstico es fuerte, pero también necesitamos pensar en alternativas. Pues yo considero que una alternativa no resuelve el problema, sino empieza a documentar desde la población una auditoría ambiental externa, ¿no? Esto permitiría evaluar de manera sistemática las actividades que generan impactos ambientales, identificar fuentes de contaminación, verificar el cumplimiento de la normativa y proponer medidas correctivas, que hasta este momento pues no han sido tan claras ni tan transparentes, ¿no? Entonces, lo que esto genera, una desconfianza de la población si se hace por parte del gobierno. Entonces, por eso ubico que tal vez organismos internacionales, ¿no? Civiles pudiesen ayudar a esto para quitar la tensión y la desconfianza. Y obviamente, con el acuerdo de que esos eh, resultados sean incorporados a actividades y acciones por parte del gobierno para, pues, generar un ambiente mejor. No quiero decir sano por toda la contaminación que hay, ¿no? Pero sí empezar, justo, ¿no? Empezar, no creo que se resuelva rápido, pero sí empezar. Ana Paula, ¿por qué esta auditoría ambiental debe de ser externa? Porque considero que hay desconfianza en la población, porque considero que algunos organismos internacionales, su trabajo puede ser objetivo y transparente, y una auditoría externa podría ayudar a construir información pública más clara sobre qué empresas operan, qué impactos generan, si cumplen la normativa y qué medidas deben tomarse, porque en estos momentos la información no corre, no es tan fluida, ¿no? O sea, la información que hay de la cuenca Río Libres Oriental es a través de investigaciones, es a través de el trabajo de organizaciones y el trabajo, pues, pues, de personas que se dedican a investigar. Sin embargo, la población creo que está limitada en su acceso de información.
porque no es que tú prendas la tele y aparezca la información, sino que estas personas se han tenido que meter a lo profundo y ubicar la información. Y pues teniendo en cuenta el derecho a la información, creo que también ahí se está vulnerando. ¿Y la segunda alternativa cuál es? Pues yo considero que fortalecer la defensa del territorio, ¿no? Eh, la defensa del territorio no vista como una solución aislada de política pública, sino como una estrategia social que mantiene visible el problema, fortalece la participación comunitaria y puede impulsar cambios institucionales. Porque ahora, recordando que la cuenca es reconocida como zona eh, ambiental y sanitaria, la población puede decir, bueno, pues ya tengo esa certificación, pues qué mala onda, ¿no? Pero no funciona si no hay soluciones ni hay acciones, ¿no? Entonces creo que la defensa del territorio logra mantener visible el problema, que como José al principio del programa decía, no sale en, en la televisión, ¿no? Entonces las comunidades tienen que seguir generando esta presión, pues para sobrevivir básicamente. Claro, es entonces que esta defensa del territorio eh, de las propias comunidades ayuda también a que el problema no desaparezca de la agenda. Exactamente, y también permite construir diálogo entre comunidades, eh, posiblemente entre empresas e instituciones públicas, pero sí quisiera hacer un matiz, ¿no? Este diálogo no es solamente para decir, bueno, ya estamos aquí las empresas y no podemos hacer absolutamente nada, sino es un diálogo que sí permita contar con alternativas, tal vez pensándolo desde alternativas poco convencionales, ¿no? Como la salida de estas, si se confirma que han contaminado tanto, ¿no? O si siguen con esas prácticas. Porque también otra cosa que se ha ubicado es que varias empresas tienen certificaciones internacionales y que con eso dicen, pues yo ya estoy cumpliendo, mira aquí, a mí no me digas nada. Sin embargo, las prácticas en la comunidad dicen otra cosa. Entonces creo que este diálogo es que se permita generar ahora sí que un encuentro transparente y un encuentro digno en términos de que no le digan a la población, pues sí, estamos cuidando el medio ambiente y resulta que, por ejemplo, en septiembre del 2025, la empresa Granjas Carroll eh, tuvo o mantiene un tiradero clandestino donde esto afectó la salud de muchos y muchos, ¿no? Entonces, por eso, como hacer el énfasis que no es un diálogo dado, ¿no? Sino es un diálogo para generar pues un diálogo, sí, pues un diálogo digno, ¿no? Un diálogo eh, donde sí se vean alternativas desde la voz de la población, que eso no ha sido escuchado hasta ahora. Entonces no se trata solo de expulsar empresas o aceptar todo el desarrollo industrial sin condiciones, o sea, se trata de construir reglas, vigilancia, participación y formas de coexistencia más justas, porque es obvio que se necesita un desarrollo económico para que se pueda pues, vivir en esos territorios, ¿verdad? Pero tiene que haber una supervisión. Sí, y que acá, bueno, es decir que en la cuenca hay varias posturas, ¿no? Hay posturas donde dicen la situación es tan grave que se necesitan salir las empresas, sí o sí, ¿no? Hay otras posturas que dicen justo esto, ¿no? Hay que construir reglas, hay que construir monitoreo, porque pues se necesita pues un desarrollo económico. Y hay otras posturas de decir, bueno, ¿por qué no vemos el problema y generamos análisis y cuestiones más profundas, ¿no? Como para ver por dónde se puede sanear, porque uno puede decir, bueno, pues sí, que se vayan las empresas, pero ¿qué hacemos con la contaminación que dejan, ¿no? Entonces, creo que eh, el reto y el desafío es construir condiciones que garanticen el derecho al agua, a la salud y un ambiente sano, ¿no? Es decir, priorizar a la población, tanto humana como no humana,
para seguir viviendo en esa región. Para ir cerrando, Ana Paula, ¿cuál sería la idea principal que te gustaría que se llevaran quienes han escuchado este episodio? Sí, que la cuenca, bueno, Río Libres Oriental no debe verse solo como un lugar de producción productiva, ¿no? Económica, como la están visibilizando los gobernantes o las empresas, más bien que es un territorio habitado, con historia, cultura, una cultura campesina, que además en México es una cultura muy importante a nivel histórica, ¿no? Que hay agua, que hay biodiversidad y que hay comunidades que han construido formas de vida, y bueno, que la contaminación y la crisis hídrica no son hechos aislados, ¿no? Están relacionados con decisiones políticas, económicas y tecnológicas. Y también con la capacidad del Estado para vigilar, regular y garantizar derechos. Sí, exactamente. O sea, la población dice, bueno, si eres Estado, pues, ¿qué estás haciendo, no? Para, pues, solucionar, resolver, que no vuelva a pasar la contaminación, ¿no? Y sí, el reconocimiento institucional de una emergencia ambiental, pues, no basta. Se necesita acciones concretas, información pública, participación comunitaria y vigilancia real. Bueno, hoy hemos hablado de una cuenca endorreica, dependiente de lluvias, marcada por la expansión industrial y agroindustrial, pero también hemos hablado pues de la resistencia comunitaria y también de la defensa del territorio. Gracias, Ana Paula, por ayudarnos a entender que la sustentabilidad no es solo cuidar la naturaleza en abstracto desde una universidad o de un laboratorio, sino preguntarnos quién decide sobre el agua, quién se beneficia del territorio y quién carga con los impactos. Exactamente. Pues gracias a ustedes, creo que hablar de estos temas es una forma de mantenerlos vivos en la conversación pública. Y gracias a quienes nos escuchan, esto fue Cuenca Río Libres Oriental, Cultura en Disputa y Territorio en Resistencia. Entonces nos estaremos escuchando y viendo en el próximo episodio de Guardianes de la Creación, una producción de la Red Cristiana por la Paz, Recompas. Que Dios les siga bendiciendo.